en, en todos los pasos está Dios y tiene que estar Dios, básicamente, pues la prédica se basa en expresar el proyecto de Dios para con la creación. Y bueno, acá en el centro está Dios y dice, bueno, todo este proceso está atravesado por mi experiencia de fe y debe tener como centro a Dios y su proyecto de vida buena y abundante para todos y todas. Que como eslogan es precioso, pero en realidad uno tiene que creerlo y poder expresarlo eh, en la prédica. Ya que en definitiva es Dios el que le da el sentido primero y último a la predicación. Muy bien. Eh, y bueno, es por ahí. No sé si en realidad era así la tarea, pero está un poco más desarrollado en el texto que mandé a la plataforma, pero estos eran como así puntos, Sí. más o menos. Joaquín, la tarea consistía en explicitar su propio método, su propio camino. Y Mm, tú lo hiciste muy bien, en tres ah, puntos. Así es que tres puntos que contienen otros, ¿verdad? Así sí, que muy, muy interesante. Entonces, la idea de este ejercicio es que veamos lo que, como cada quien presenta ese camino, como decíamos, hay múltiples caminos para predicar, hay múltiples métodos, y ustedes estuvieron investigando, averiguando, hemos visto de autores. mm, Entonces, si hay algún punto que les interesó de lo que expuso su compañero o compañera, pues tomarlo también. O sea, vamos a compartir recursos aquí, ¿verdad? Me ha parecido muy interesante como lo planteaste, Joaquín. Entonces, vamos a seguir con Alberto y porque yo le voy a ayudar aquí a proyectarlo y después otros que se animen también. Eh, Sí, profesor, mira, Ya se mira. Perfecto. perfecto. Adelante entonces. Listo, profe. Bueno, la próxima, profe. La presentación. Muy bien. Bueno, entonces, mi método consiste en 5 pasos. El primer paso es la selección y estudio del texto. Entonces, elegir una perícopa claramente delimitada, evitar textos demasiado cortos o saltar entre múltiples pasajes, utilizar el leccionario común, si es aplicable, ahí coloqué una imagen del leccionario. ¿Por qué coloco si es aplicable? Porque solamente aplicaría en el caso mío y de la comunidad de fe a la que yo pertenezco, en el caso de la celebración litúrgica. Realizaré un estudio del texto en su idioma original, si me es posible, claro está. Eh, Utilizaré comentarios bíblicos y al menos 2 traducciones. Digamos, las 2 traducciones siempre ha sido una forma en la que yo anteriormente hacía, digamos, el trabajo de la preparación de la predicación. Analizar el contexto histórico, literario y teológico del pasaje. Siguiente, por favor. El paso 2 sería un análisis y contextualización. Considerar entonces el contexto de mi comunidad de fe en la que estoy acompañando. Reflexionar sobre quiénes son, cómo viven y cuáles son los desafíos que enfrentan ellos y ellas. Basándome en el estudio exegético y en el contexto de la comunidad, identificar el tema central de esa predicación, asegurarse de que el tema sea teológicamente claro, singular, positivo y relevante. Gracias. El tercer paso sería la definición del propósito y el desarrollo de la estructura.
Entonces, definir claramente el propósito de la predicación. Toda predicación debe tener un propósito, el cual está definido por qué quiero generar en la comunidad de fe, qué impacto quiero generar en la comunidad de fe. Determinar qué cambio de perspectiva o acción espero promover en la comunidad. Organizar el contenido de la predicación de manera coherente y asegurar de que la estructura fluya naturalmente según el texto bíblico. Próxima, profe. El paso 4 sería aplicación y elaboración del mensaje. Realizar una hermenéutica contextual, adaptando el mensaje a la realidad de la comunidad. Considerar los pilares, esto lo extraje de los textos leídos durante estas semanas, que me parecen muy interesantes: pueblo, pobres y cultura local. Bueno, pobres como categoría general, y bueno, eso ya tiene, digamos, unas connotaciones particulares sobre qué dimensión y qué aspectos se maneja dentro de la categoría pobre. Integraré elementos de crítica social y eclesial y de discernimiento de los signos de los tiempos. Esto tiene que ver con el ámbito profético, que me parece supremamente fundamental. Seguir, profe, gracias. Y el paso 5, la redacción, revisión y preparación final. Preparar una introducción breve y efectiva para captar la atención de la audiencia, de las personas que están allí escuchando y también participando. Me gusta que participen dentro del momento predicacional. Redactaré la predicación completa reflejando la seriedad del acto de predicar. Me parece que este es un punto muy importante que las lecturas me han aportado. Yo antes no lo hacía, me parece que es definitivo. Elaborar una conclusión que resuma los puntos principales y haga un llamado a la acción. Revisar la predicación completa para asegurar su fidelidad al texto bíblico y relevancia para la comunidad. Y dedicar tiempo a la oración, que esto es fundamental, reconociendo la dimensión espiritual de la tarea de predicar. Ese sería entonces mis 5 pasos, profe, y cada uno con sus pasos interiores. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Muy interesante que usas verbos, ¿verdad? Haré, realizaré, redactaré, etcétera, que nos colocan en la acción, ¿sí? Gracias por definir el método así. Como les decía, cualquier elemento que veamos que un compañero exponga y digamos, ¡ay, qué interesante ese! Me lo voy a apropiar. O sea, voy a utilizarlo también, como ahora Alberto mencionó de escribir palabra por palabra, que Bart es el que insiste en eso, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo un ejercicio también de compartir. ¿Qué tal si seguimos con Morling? Hola, Morling, buenas noches. Sí, profe, buenas noches. El documento acabo de subir en su WhatsApp. ¿Me podría compartir, porfa? Está en Sí, Word. claro. Ajá, ya te lo abro. Un momentito. Ok, déjame. Ya lo abrí, lo voy a tratar de proyectar. Oh, no, no es este. Espérate. Aquí está. Sí, profe. Ahora, adelante. Sí, buenas noches, compañeros y compañeras, profesor. Pues la Buenas. metodología que yo voy a utilizar es
está estructurado en estos elementos. Primero voy a hacer oración personal, luego el inciso 2, leer el texto las veces que sea necesario en las dos versiones que utilizaré en Reina Valera 1960 revisado y traducción lenguaje actual. El inciso 3, investigar el contexto histórico del documento, en este caso el texto que elegí. Definir qué género literario va a ser, buscar las características. 5, sacar las ideas centrales analizando en las fuentes secundarias o los documentos que voy a auxiliarme. Conectar este pasaje con otros pasajes bíblicos para hacer una asimilación. Desarrollar términos desde el idioma original, buscar en documentos o idiomas originales para hacer la comparación. Luego leer otros comentarios bíblicos respecto al pasaje o al tema. Desarrollar el bosquejo desde el análisis de los documentos que voy a investigar en las fuentes secundarias. De eso voy a hacer la estructura del bosquejo. Inciso 10, construir una hermenéutica contextual de la realidad. Ahí puedo hablar de mi contexto, de las congregaciones, de la dimensión social política, de la realidad de donde yo vivo, y sacar conclusión desde la base dialogal. Voy a escoger un grupo de estudiantes o una comunidad de fe en la cual pues con ellos voy a sacar las conclusiones. El tipo de predicación que voy a realizar va a ser temático expositivo. Así tengo estructurado, profe, mi liturgia o el sermón que voy a hablar. Molly, una pregunta, ¿por qué la Reina Valera 1960? Revisada, es la que se usa en tu iglesia. Sí, pues yo Ujú. si se puede cambiar, pues no hay problema. Sí, No, no, pregunto, porque es una sí, versión ya muy viejita, ¿verdad? sí, sí, Lo que pasa es que hay Reina Valera contemporánea también, 1995. sí. No, para que lo tomes en cuenta. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Algún comentario, Molly, o pregunta? Y a Alberto y a Joaquín. Bueno, muchas gracias, Molly. ¿Quién Gracias, quiere, profe. quién quiere continuar? Yo, profesor, Adelante. si me lo permite. Saludos a todos. Saludar. Eh, ahorita voy a compartir. Mm, ya puedo compartir, profesor, porque no me sale la. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, Sí, perdón. Sí, perdón, ya. Ahí lo están viendo, creo ya. ahí está. Ok. Método para preparar una predicación. Y si miran ahí, no sé si es que tenía hambre o qué, pero Ya puse me una dio imagen hambre a de mí. una como ensalada porque pues son varios elementos, ¿verdad? Así como cuando uno va a hacer una receta, pues pone varios elementos y de eso pues sale un platillo. Entonces, em, aquí tengo lo que es como primer paso, elegir una perícopa o un pasaje claramente delimitado. Cuando el profesor nos pidió que eligiéramos una porción bíblica o un texto bíblico, yo elegí un texto muy cortito, entonces eso, ya aprendiendo esto que hemos visto durante el curso, es algo que tengo que corregir, porque el texto que elegí fue muy cortito, entonces voy a delimitar un pasaje más claramente de ahí mismo o escoger otro si fuese necesario. Y para elegir este texto o perícopa, mm, podemos hacerlo mediante el calendario litúrgico.
como ayuda nada más. No es que tiene que ser obligatorio porque a veces hay cosas que están pasando en la comunidad que de repente necesitamos tocar ese tema Correcto. y tal vez el calendario litúrgico nos está limitando en ese preciso momento, en esa semana. Pero de ahí en adelante nos puede ayudar semana a semana porque nos ahorra tiempo en estar pensando qué texto vamos a elegir. Nos podemos guiar por el calendario litúrgico. Además, es muy bonito pensar a nivel mundial. Hay muchísimas iglesias que están utilizando los mismos textos y que el pueblo de Dios pues está unido en ese sentido, utilizando los mismos textos, aunque estudiándolos de una u otra manera. De alguna manera pues hay unidad en eso y se siente muy bien saber eso. Voy a pedirle a los demás compañeros que apaguemos el micrófono mientras habla la compañera. Sí, sí, gracias. Sí, ahí había un micrófono ahí interfiriendo. El punto número 2 es el punto de contacto. Eso lo miramos en la lectura, en una de las lecturas de esta semana. Es muy interesante porque habla de cuando vamos a hacer ese primer contacto con el texto y pues la lectura dice que si son textos muy conocidos, perícopas muy conocidas, todo predicador va con esos conocimientos preconcebidos que tiene del texto. Entonces, hacer el esfuerzo, aunque sabemos que al 100% no va a suceder, pero hacer el esfuerzo de tratar de establecer este punto de contacto tratando de ver qué de nuevo nos puede decir el texto, tratando de no recordar o de no limitarnos por las enseñanzas preconcebidas que tenemos sobre ese texto. Y yo lo haría con un lugar, preparando un lugar para eso, que sea pequeño, que sea con buena iluminación, que no hayan ruidos externos, tratando de distraer, porque eso distrae, y activando sentidos del olfato, como con velas o incienso, o el sentido del oído con música instrumental con un volumen bajo. Todo eso ayuda como a la concentración y como poder conectarnos realmente con la tarea que vamos a realizar. Y en esto, pues es una tarea muy importante porque es un mensaje que nosotros vamos a llevar a cada persona de nuestra congregación y queremos que eso sea de calidad, ¿verdad? Y que sea sobre todo Dios hablando a través de nosotros. Y la lectura promueve un método muy interesante que a mí me gustó, que le llama la margarita porque es como la imagen de una flor, entonces en cada pétalo va como como unas recomendaciones que tenemos que buscar en ese primer contacto. La número 3 es hacer la exégesis. Y para eso, las preguntas guías que nos da la lectura me parecieron muy buenas para poder saber cómo hacer esa exégesis. Y el punto número 4, desarrollar la hermenéutica. Entonces, este es un paso muy importante porque ya teniendo ya la exégesis en donde conocemos, colocamos el texto en su contexto, ya podemos hacer la hermenéutica para poder desarrollar qué es lo que ese texto nos dice al día de hoy en la actualidad y qué es lo que el mensaje que tiene para el pueblo de Dios en la actualidad. Entonces, hay unas preguntas guías muy importantes, muy interesantes en la lectura de Jiménez también, y aquí las pongo para poder hacer lo que es la hermenéutica. Y otros puntos a considerar o algo en lo que quiero enfatizar me gustó mucho de la lectura que decía que encontrar el propósito del texto es muy importante y eso nos puede ayudar a como saber qué tema vamos a tratar. Y me pareció muy importante esto que decía la lectura de identificarse con algún personaje, pero que no sea con cualquiera menos con el héroe de la historia, porque eso puede hacer que nuestro propósito del mensaje, que es al final, pues, desafiar al pueblo de Dios a la acción o invitarle o llamarle a la acción, no se dé si nos identificamos con el héroe de la historia. Pero si nos identificamos con cualquier otro personaje,
Entonces ahí sí vamos a desafiarnos, tanto nosotros mismos como predicadores, como el pueblo de Dios, a responder al llamado que la predicación quiere hacer al final, ¿verdad? Y no olvidar que toda predicación tiene que ser una buena nueva y una buena noticia. No podemos olvidar eso. No puede ser solamente, no sé, regaños o otra cosa. Si no tenemos presente que al final de cuentas el sermón tiene que ser una buena noticia o la buena nueva o el evangelio, entonces podemos caer en que sea otro tipo de discurso, pero no predicar el evangelio. Y punto número 5, escoger el tema. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a mantener la unidad y la coherencia y a no salirnos o a no irnos por las ramas y a tocar un montón de cosas por encima, superficiales y no profundizar porque nos estamos desviando. Pero si tenemos el tema, entonces no nos salimos de ahí y lo podemos desarrollar muy bien. Y el tema tiene que ser de carácter teológico y debe ser en positivo y debe ser relevante y llamativo para la comunidad. Hay más puntos en la lectura, pero estos tres me parecieron así como que si nos lo aprendemos de memoria, pues siempre vamos a poder tener un buen tema. Número 6, especificar el área del sermón. Algunas de las áreas que la lectura nos da puede ser evangelización, educación cristiana, cuidado pastoral o desafío profético. Entonces, como las más importantes y, y si delimitamos qué tipo de sermón, en qué área cabe esto, entonces es más probable que seamos más asertivos con nuestra predicación y no hagamos otro tipo de discurso que no tiene nada que ver con un sermón o como les decía, con predicar las buenas nuevas. El punto número 7 es especificar el propósito. Es saludable que reflexionemos acerca del propósito del sermón. Entonces, lo mismo que veníamos diciendo. Todo esto va ligado porque al final el sermón lleva un propósito de anunciar las buenas nuevas y de desafiar al pueblo de Dios a la acción de implantar, pues, de traer el reino de Dios y de, de amar a nuestro prójimo y de amar a Dios. Y eso es lo que con cada sermón las personas se tienen que sentir llamadas y desafiadas. Entonces, es bueno delimitar el propósito, porque si no nos puede ir pues, punto final, cuadrado, al tipo de propósitos saludables, sino que más bien hagamos daño a la congregación. Paso número 8, ya yo después de hacer esos 7 pasos entraría a lo que es ya a la elaboración del sermón, palabra por palabra, para que no irme por las ramas y que el sermón dure el doble o el triple que lo llevaba preparado. Entonces, delimitaría estos pasos, primero para poder aprender lo que es el sermón tradicional y ya después puedo experimentar con otro tipo de sermones más creativos, pero para aprenderlo bien y empezaría por el sermón tradicional que lleva introducción, presentación del tema, la transición, el desarrollo y la conclusión. Y yo agregué aquí oración congregacional al principio o al final, llevarla preparada de acuerdo a lo que yo vea que es más conveniente, depende del tema y todo eso. Si siento que debería de llevar una oración congregacional al principio o al final, dependiendo del ambiente también, porque a veces uno siente que pues el ambiente está tenso por X o Y razón y uno dice, voy a empezar con una oración al principio, o a veces al final, eso va a depender del predicador. Y punto número 9, pues yo agregué recibir retroalimentación o puntos a mejorar. Esto se puede hacer pues en reunión de preguntando a los líderes que cómo analizaron la predicación y qué les pareció, o también a familiares o amigos cercanos que que lo hayan escuchado a uno, o también ahora pues las iglesias bastantes iglesias graban sus predicaciones y sus liturgias
Y pues uno puede ver esa repetición, esa grabación en casa para analizar qué puntos uno podría mejorar, porque hay personas que no nos damos cuenta si tenemos muletillas o algo así, por poner un ejemplo, y tenemos años y años con esas muletillas, pero si nos miramos en un video, podemos corregir esas cositas. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañeros, compañeras y profesor. Está en mute, profe. Gracias, muchísimas gracias, Aurora, por darnos la presentación del método que vos estás configurando, ¿verdad? Y muy buena la presentación y todas las que han pasado también. Estaba pensando que sería bueno, voy a abrir un foro para que ustedes ahí suban la presentación, esta que están haciendo, y entonces puedan todos tener acceso a la misma, ¿les parece? Sí, ¿verdad? Porque ahí Aurora puso algunas preguntas muy valiosas de la lectura que les pueden ayudar en la parte exegética y hermenéutica. Y también las otras presentaciones que hemos tenido de Joaquín, de Alberto y de Morning, y así todos los que van a presentar hoy, pues que suban su presentación. Bueno, vamos a ver eh, eh, si está Sharon disponible ahí. Ujú. Hola Sharon, buenas noches. Hola, profesor. Buenas noches, buenas noches. Yo, Sharon, ¿quiere hacer su presentación? está bien, es que yo salgo tarde a las 6 salgo de la universidad y vengo corriendo. Hasta ahorita me No veo se conectando, preocupe, pero no se preocupe. Si quiere, yo le ayudo, si me la envía por WhatsApp. está bien. Mientras Sharon se va preparando, podemos oír a Carlos, tal vez. Sí, profe, sí, pero Sí. también me puede ayudar con la presentación. Ah, bueno, sí, ¿Se la pasó? ya me la mandó. Ahí la estoy enviando. Se la envié a su personal. Ok, voy a buscar. No me ha llegado. Ah, sí, ya. Ya la abro y entonces, mientras Charlo se organiza. Ok, permítame un minuto. Vamos a presentar. Entonces, aquí está. Es esta, ¿verdad? Sí, profe, sí. Adelante, Carlos. Bien, buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. Bueno, yo tengo un método de prédica narrativa, ¿no? Y aquí hay 4 puntos claros que yo tengo en este método que mi persona emplea, ¿no? Uno de los puntos, primeramente, es aprenderse bien la historia. Es muy importante para mí la historia de la pericopa que vamos a tomarla, porque si no nos enteramos bien, si no buscamos, si no analizamos, si no comenzamos a investigar, ¿no? En varios comentarios o de repente en diccionarios bíblicos, entonces no vamos a aprender muy bien. Y entonces, a la hora de predicar va a haber bastantes errores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante aprenderse bien la historia del tema o del texto que hemos escogido, ¿no? Después, otro punto también para mí es importante es identificar los tipos de personajes. ¿Quiénes son los que participan? ¿No? ¿Quién es el principal autor de la perícopa que está en el texto? ¿Quiénes son los que están atrás de ese personaje? ¿Cómo están? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué tipo de participación tienen los demás personajes dentro del texto, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante también esa identificación de los tipos de personajes, ¿no? Otro punto también que he podido ver es estudiar el contexto social e histórico
del pasaje bíblico. Para mí el contexto social, ¿no? Cómo está llevándose el texto, en qué ambiente, en qué geográficamente, cómo va el texto, ¿no? Cómo está el ambiente, cómo se va desarrollando el antes, el durante, el después, ¿no? Otro punto también que yo he visto muy importante es no inventen episodios, porque hay muchos predicadores que inventan cosas, comienzan a aumentar, pero y no nos damos cuenta que también la audición que nos escucha también conoce muy bien los temas. Entonces, cuando uno comienza a hablar y comienza a hacer, inventan episodios, inventan una cosa, entonces la gente, los que están escuchando, dice, qué nos está predicando el pastor? Eso no está. Hay que tener mucho cuidado, al menos yo tengo mucho cuidado, trato de ver bien la historia, ¿no? El próximo, profesor. Bien, acá vamos, ¿cómo lo desarrollo el sermón narrativo? Primero yo empiezo con una introducción, ¿no? En esta primera parte se emplaza el texto en un contexto definido y expresa en un resumen de lo que será explicado el cuerpo del texto. Ahí es algo importante para mí la introducción. Esa es la primera parte en la cual uno no le puede decir tampoco todo, porque si no ya la audición ya conoce de qué se va a predicar. Entonces ya no hay el interés. La audición ya no le presta atención. Porque si nosotros le comenzamos en la parte de introducción a decir todo, ya prácticamente la prédica se perdió. Entonces, por eso la introducción solamente es una parte, es como decir una pizca de todo lo importante, pero no termina lo de decirlo, ¿no? Sí, la próxima, profe. Bien, la presentación del tema es una forma de comunicar que tiene como fin mostrar un contenido sobre un tema determinado frente a una audiencia. Bien, profesor, yo acá cuando veo la forma, ¿no? Es cómo yo lo transmito el mensaje, cómo yo me voy a desplazar, cómo yo voy a decirle, voy a aumentar el volumen de la voz, qué es lo que voy a decir, tengo que tener mucho cuidado, qué es lo que le voy a decir a la audiencia. Hay una audiencia que está esperando algo, hay una audiencia que desea escuchar algo, pero si nosotros no vemos esa forma en la cual mostramos Jamás. Perdón, Sharon, ¿puedes cerrar tu micrófono? Perdón, siga, Carlos. Entonces, sí, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, pues es muy importante, ¿no? Cómo lo vamos a comunicar, cómo presento yo el texto y a los personajes que están dentro del texto y a los que están detrás del texto. Cómo es que, por ejemplo, yo escogí el texto de Marcos, cuándo Marcos interviene y cuándo Marcos deja de intervenir, para que hable el mismo Jesús, ¿no? Y cuándo interviene la mujer, eh, eh, cananea, ¿cuándo? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado a la hora de presentar el texto. La próxima, profe. El desarrollo del tema, ¿no? Explica de manera detallada el tema, dando una coherencia del texto. Aquí es donde uno, bueno, al menos la forma que he escogido de predicar es, acá es donde yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no me puedo explayar tanto y tampoco puedo cortarlo. Tengo que ser detallista, el punto, el otro punto, no puedo irme, no, porque a veces sucede de que uno está avanzando y de repente retrocede. Y después otra vez vuelve adelante y después otra vez vuelve atrás. Es como que un entrevero del texto. Se van para acá, se van para allá. Entonces ahí hay que ser detallista, ¿no? Estamos avanzando poco a poco, vamos dando pasos y pautas para que la audiencia pueda tener un poco más de conocimiento y pueda captar el mensaje. Porque si nosotros comenzamos a avanzar y de repente retrocedemos, otra vez avanzamos, otra vez retrocedemos, la audiencia ya no va a entender el mensaje. Ya se pierde la audiencia, ¿no? Entonces, yo también ahí tengo cuidado ahí, profesor, ¿no? El siguiente, profe. La conclusión.
Es la etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante o aquello que se propone como nuevo en el texto. Aquí es una parte ya en la cual yo, al menos yo mi persona, ¿no? Mi punto de vista, ¿no? Ya doy la parte final del texto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Se cumplió? ¿Se hizo real? Lo que fue un sueño, se hizo real el sueño, cómo quedó la persona, llegó su bendición, ¿no? Y cosas que realmente hagan que termine el mensaje. No, un mensaje no puede terminar en una, dejarlo incógnito o con una interrogante, no se puede dejar. Se tiene que concluir. Si sanó, si qué pasó, se murió, no, pero tiene que concluir el mensaje. Bien, profe, esa es mi presentación. Así, he desarrollado el sermón narrativo que he escogido. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por su presentación. Muy interesante. Que vas a usar la forma de sermón narrativo, que es muy bonita. Bien, ¿verdad? ¿Quién quisiera continuar? Ah, bueno, dijimos que Sharon. Sharon, ¿ya usted está lista? Sí, ya estoy lista, ya le envié al Ah, WhatsApp. perfecto. Voy a buscar. Gracias. Sí, un momentito. Sharon, sí. Estoy abriéndola. A ver si es esta. No, esta es la anterior. Perdone que la busco un momentito. Aquí está. Listo, Sharon. Gracias, Es esta. profesor. Gracias, gracias. Este, Adelante. esa es, sí. Bueno, buenas noches a todos. Estos, yo para empezar, pues no es para justificarme, pero siempre he estado hablando, ¿verdad? Ya en los grupos, cuando estamos ahí opinando, que yo la verdad no traigo base pastoral, pero, y como no soy pastora, entonces no he estado detrás de un púlpito, pero siempre se me ha dado la oportunidad para trabajar con jóvenes y también a veces se me ha dado la oportunidad para pasar y presentar mi sermón, y para la prédica también se me ha dado unas 2 o 3 oportunidades. Entonces, eso es la poca experiencia que tengo y lo voy a compartir con ustedes. Bueno, mis métodos para hacer un sermón. Antes de hacer mi sermón, lo primero que hago es, desde mi casa, una previa, desde mi casa, preparación espiritual. Lo primero que hago es tener una comunión con Dios por medio de la oración y ayuno para que el Espíritu Santo pueda obrar y ser iluminada por Dios. Yo la verdad es que esto hago porque yo he visto a mis pastores, yo he visto a ellos, todo lo que han hecho, han venido haciendo, pues yo lo voy imitando. Entonces, primeramente eso es lo que hacemos a través de un ayuno y una oración. Nosotros venimos 3 días de ayuno para que el Espíritu Santo pueda guiar y que pueda darnos un tema para, de acuerdo a la necesidad de la congregación, del pueblo de Dios, y así traer el tema escogido. Bueno, habiendo hecho esto, comenzar con la introducción. La introducción del tema y
para empezar con la introducción, ya cuando uno pasa o cuando me toca pasar, lo que hago es hablar sobre el tema y hablar un poco antes de entrar al tema y empezar saludando, que es muy importante, ¿verdad? Con un saludo ya sea homilético o un saludo siempre viniendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Por cuanto un saludo a la congregación es una acción de gracias, la cual uno espera la respuesta de la iglesia. Siempre creo que el saludo es importante porque la iglesia espera a que no entremos de un solo, sino que venimos y le agradecemos y le damos el saludo y la bienvenida también. Y uno de los saludos homiléticos que yo siempre suelo usar es la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, a lo que la congregación siempre me responde, amén. Y ahí es donde yo empiezo. Ese es el saludo. Y vengo a darle el agradecimiento. Y le agradezco también, le digo, le agradezco por darme esta oportunidad, porque como yo, la verdad que los pastores son los que me dan la oportunidad para poder venir y tener el privilegio de venir a traer la palabra. Entonces es muy importante también darle el agradecimiento. Le digo, le agradezco por darme la oportunidad para poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Entonces ahí vengo ya a hacer la oración antes de empezar. Hago una corta oración pidiéndole a Dios sabiduría e inteligencia para que pueda usarme el Espíritu Santo y así poder traer la palabra de Dios. Entonces, vengo leyendo el texto. Aquí estuve citando el texto de Juan 3 con el título de Jesús y Nicodemos con el tema. Creo que es muy importante también cuando uno lee el texto. Hay personas que le dicen a la congregación que levante tal vez, como a mí me gusta trabajar con jóvenes, algún joven que lea el texto, pero yo lo que hago es leer el texto yo misma personalmente para poder tener conexión con el Espíritu Santo y para que pueda tener sabiduría e inteligencia y que me dé palabras de aliento para poder traerle a la congregación. Ahí vengo a desarrollar el tema. Luego, como punto 2, tengo desarrollo del texto de Juan 3, ¿verdad? Que es el desarrollo del texto donde vengo y hablo sobre el tema en sí, ya explicación del tema, ubicar al oyente, más que todo lo que hago es ubicar al oyente en el texto el cual estamos leyendo. Vamos a hablar de cómo era, por ejemplo, cómo era la Palestina en ese siglo, cómo eran las casas, para ubicar en el tiempo de igual forma al oyente. No entro así nomás, sino que entro en qué siglo era y todo para poder entrar poco a poco acerca del tema en sí. Y luego, a la conclusión, que es la esencia de lo que ya he predicado, ¿verdad? Y como un resumen total para llevar a la persona la esencia y que pueda llevar la palabra en sí. Y al culminar, pues ya todo, llevo una oración de culminación, llevando la palabra para que todo el fruto y toda la palabra que haya caído, pues que haya caído en el corazón de ellos y que sea de mucha ayuda para la congregación. Y con eso culmino. Eso es lo poco que sé hacerlo, profesor. Y esos son mis métodos por ahora que vengo aprendiendo. Y gracias. Muchísimas gracias, Sharon, por compartirnos. Vos te enfocaste más en el momento propio ya de cuando uno está predicando. Por ahí tenés que meter algunos otros elementos de cuando estás preparando el sermón. ¿Qué haces si estudias, como lo viste en lo que hicieron los otros compañeros? Si lees dos versiones y ves dos o tres o más, ¿verdad? Hay una página, ¿verdad? Que contiene todas las versiones. Es Bible Gateway. Bible Gateway, ¿verdad? Sería leyéndolo en español. BibleGateway.com. Ahí usted encuentra todas las versiones en español de la Biblia y en inglés y en otros idiomas,
Bueno, muchísimas gracias, Sharon, por compartir. ¿Quién quiere continuar? Ah, Julio, muy bien. Hola, profe, buenas noches, Buenas compañeros, noches, Julio. compañeras. Qué bueno verles. Bueno, déjeme ver si puedo compartir desde acá. Creo que ah, sí. Ahí viene, ya. Bueno, yo hice un poco, bueno, basándome en las lecturas que hemos hecho y también en la propia experiencia en la predicación. Realmente yo tengo una experiencia más que todo trabajando en instituciones con jóvenes y niños, así que experiencia de mensajes muy cortos, pero desde hace unos 2 años vengo también trabajando en sermones en iglesia y bueno, algunas cosas he venido aprendiendo. Bueno, lo primero es la elección del texto. En mi iglesia tenemos como, digamos, el seguimiento del calendario litúrgico, así que de acuerdo al tiempo en el que estamos, La iglesia es la aquí, presbiteriana, ¿verdad? sí, sí, profe, la iglesia presbiteriana. Perdón. Entonces, seguimos la lectura del calendario litúrgico. Eh, es una, digamos, no quiero decir así como normativa, porque bueno, es posible salirse de eso, pero es una sana práctica de la iglesia, ¿no? Esto evita que a lo mejor la persona elija un texto que pueda ser para señalar algo en específico o que vaya a elegir el texto para eh, utilizarlo como pretexto para decir alguna cosa, sino que se usa el calendario litúrgico como una forma de seguir el tiempo, pero también eh, de que la persona pueda ser iluminada en el texto que le corresponde, de acuerdo al día que le corresponda, ¿no? Entonces, en eso tenemos así, cada domingo hay por lo menos 4 lecturas, entonces uno puede elegir cuál lectura quedarse, si con el Evangelio, si con la lectura del Antiguo Testamento, del Salmo. Generalmente yo elijo el Evangelio, pero hay la posibilidad de elegir el que uno considere, ¿no? Eh, y generalmente estas lecturas que vienen ya seleccionadas en el calendario son de por sí perícopas, ¿no? Es decir, no son textos aislados, sino que en sí traen porciones completas. Entonces, bueno, o si no es el uso del calendario, pues la idea es elegir el texto también de acuerdo a lo que la comunidad necesite. El segundo paso que yo definí es digerir el texto bíblico. Yo lo llamé así digerir porque, bueno, es como pasar por, así como se dice que la vaca tiene varios estómagos, ¿no? E irlo pasando, irlo rumiando, con una anticipación, y es muy importante el tiempo, ¿no? Es decir, un sermón no se prepara, o una predicación no se prepara de un día para otro, sino que requiere de tiempo. Entonces, por lo menos con una semana de anticipación, uno poder tener ya elegido el texto e ir durante la semana pensándolo, ¿no? Leerlo, hacer las lecturas que corresponden o hacer la lectura específica en la que uno va a trabajar. Y bueno, primeramente, pensar en, bueno, ¿qué me dice el texto a mí? Sí, primeramente tengo que trabajar conmigo mismo. Muchas veces creemos, bueno, yo voy a decirle ya a aquella gente tal cosa, pero necesito que primeramente el texto que me llama a mí, de qué manera me trata. Y luego también pensar en la gente, ¿no? Es decir, cómo este texto puede ser liberador para la gente a la cual voy a llevar la predicación. Entonces, es necesario eso, ese ejercicio de pensar el texto, de tomarse el tiempo durante la semana, en un momento en silencio, o antes de dormir, o mientras que uno va en el transporte público, ir pensando el texto, irlo digiriendo, ¿no? Irlo dialogando consigo mismo, era la palabra que usaba uno de los compañeros antes. El tercer paso es investigar, un poco saber, bueno, eh,
buscar, hay muchas referencias, concordancias, que nos ayuda un poco a ver, bueno, qué se ha escrito, la tradición teológica que dice sobre el texto, ¿no? Los biblistas que dicen sobre el texto, si es que hay material de esto, puede ser en internet o en otras cosas, leer lo más que se pueda, buscar en la misma Biblia, bueno, ¿qué otros textos concuerdan con este? ¿Dónde más? Esta historia también está, es una historia del Evangelio, pero también está en otros evangelios, o hay alguna analogía en el Antiguo Testamento, es decir, ver de qué manera este texto puede conectarse con otros. Y ver también lo de las traducciones, ¿no? Que lo hemos visto en las lecturas. Es importante ver las traducciones. Lo de las traducciones es enriquecedor para el estudio, pero también es necesario con respecto a la comprensión, es decir, de qué manera puede ser más sencillo el texto para que la gente lo comprenda. Pues que las iglesias generalmente son comunidades que ahí es muy diverso, ¿no? Puede haber un doctor en filosofía, pero puede haber también una persona que nunca ha estudiado nada. Entonces hay que tener también textos sencillos que puedan ser digeribles por todos. Bueno, mirar lo de los antecedentes, ver desde qué mirada quiero abordar el texto, es decir, generalmente el texto da para mucho, entonces, bueno, enfocarme, qué es lo que quiero trabajar, qué temática es la que, de todo lo que he leído, de todo lo que he investigado, de todo lo que pude conseguir, bueno, cuál es el enfoque que le voy a dar. Y el paso 4, escribir. Yo entonces pensé en esta estructura, que es como eh, la que me, me ha servido y creo que es muy sencilla, que es, bueno, una pequeña introducción, luego comprensión del texto, es decir, es importante que el texto se comprenda tal cual es, sin mayor análisis, es decir, si es una historia, si es un texto literario, que poder transmitir una comprensión de qué es lo que está allí en el texto. Y luego así en la parte analítica, bueno, ver, bueno, qué tiene que ver este texto conmigo, cómo lo aplico. Y en cuarto lugar, un envío, que es entonces, bueno, lo que vamos a hacer a partir de la predicación. Entonces, bueno, un poco estas mismas partes, quisiera explicarlas, bueno, en la introducción, contextualizar un poco cuál es el texto que vamos a abordar, contextualizar también un poco el tiempo en el que se está viviendo el texto, no solamente el tiempo litúrgico, bueno, estamos en tiempo ordinario, sino también ese contexto de poder decir, bueno, en este tiempo, por ejemplo, ahorita en Venezuela, en este tiempo electoral que estamos viviendo, ¿no? Cómo nos acercamos a este texto, cómo nos acercamos en medio de la crisis económica, cómo nos acercamos. Poder contextualizar también desde dónde estamos leyendo y cuáles y qué lentes podemos ponernos ante el texto. En la comprensión, si es posible, es bueno usar ayudas visuales, ¿no? Algunas iglesias hay capacidad de proyectar, y siempre es bueno poder tener algo porque como todos aprendemos de maneras distintas, ¿no? Algunos al escuchar un sermón aprenden muy bien y pueden comprenderlo todo, pero otros necesitan ver, otros necesitan sentir, ¿no? Entonces es bueno utilizar diferentes métodos para hacer llegar el texto, bien sea videos, imágenes. Actualizar el texto. Esto yo lo llamo así, y bueno, yo sé que quizás muchas personas no comparten esto, pero a mí me gusta mucho lo de poder recrear el texto en una situación actualizada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de Zaqueo. Bueno, Zaqueo es un alto funcionario del CENIAT. Sí, aquí en Venezuela, la organización que recoge los impuestos, el Servicio Nacional Aduanero y Tributario es el CENIAT. Entonces, de alguna manera, actualizar a la gente, bueno, y llamaríamos que Saqueo es una persona que trabaja, un alto funcionario del CENIAT, que queda en la avenida tal, y él trabaja allí, y Jesús iba pasando
por la avenida Urdaneta, que es una de las avenidas de Caracas, ¿no? Y estando allí, es decir, esa actualización, ese recrear la historia ante la persona muchas veces ayuda de una manera un poco simpática, un poco jocosa, ayuda también a que la persona, a que las personas puedan acercarlo a la realidad de la vida, ¿no? A cuestiones cotidianas que pueden conocer más de cerca. Y lo otro que también ayuda mucho para comprender el texto es hacer preguntas. Eh, Algunas veces no para que las personas respondan en el momento, sino que preguntas como para que den para pensar, que den para que la persona vuelva al texto a encontrarlo y de esa manera pues tener una mejor comprensión de todo. En la parte de aplicación es bueno que haya, bueno, ahora este texto, después de haberlo comprendido, después de saber, de ver cada una de sus partes, bueno, de qué manera, qué me dice a mí, ¿no? ¿Qué me dice, qué nos dice como iglesia, como comunidad de fe? ¿Qué nos dice también en la cotidianidad? Es decir, ¿qué me dice el texto a mí para mi trabajo como profesor o qué me dice a mí para mi trabajo como agricultor? Es decir, que también esa aplicación sea para la vida de la gente. Y qué nos dice también como parte del mundo, como parte de la globalidad. Qué cosas están pasando en el mundo, qué cosas deben ser transformadas en el mundo a la luz del texto y a la luz del mensaje del Evangelio. Y el envío es la parte final y es como la parte del desafío. Es decir, no quedarnos en solamente, bueno, lo comprendemos así, se puede aplicar así, sino que ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Y sobre todo, muchas veces tendemos a dar recomendaciones muy abstractas, muy, eh, que bueno, que son bonitas en el discurso, pero que muchas veces no dicen nada a lo práctico, a lo que voy a hacer. Entonces, bueno, a raíz de este sermón, a raíz de lo que nos dijo la palabra, a raíz del, eh, bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué voy a hacer durante la semana? Si esto fue el domingo, ¿qué voy a hacer el resto de los días? Y un poco es entonces invitar, bueno, te invito a que vayas, ¿no? A que practiques la justicia de tal manera, que nos organicemos de tal forma. Siempre decimos, bueno, el domingo termina el culto y empieza el servicio, ¿no? Es decir, el servicio comienza durante toda la semana y el tiempo litúrgico es precisamente para tomar la fuerza, las herramientas para ir a eso. Y pues esa pregunta debe responderse en el envío. ¿Cuál es el desafío? Es decir, ¿cuál es el desafío a través, desde lo que estamos leyendo? Algunas cosas prácticas, ¿no? Como es escrito, el sermón, la predicación, es importante hacer una lectura pausada y con los énfasis necesarios. Que no sea una lectura aburrida que, bueno, las personas queden, eh, digamos, completamente sin ningún contacto, sin ningún cambio en la voz, sino que haya en nuestra voz diferencias, énfasis, llamados de atención para que de esta forma las personas se interesen en escuchar. La técnica de la pregunta es importante, como decía anteriormente, no es para quizás responderlo en el momento, o sí, pero si hay tiempo para discusiones, bueno, es interesante, ¿no? Cuando uno hace preguntas sobre el texto, que las personas respondan y a raíz de las respuestas uno poder retomar el tema. Pero es importante siempre la pregunta como para incentivar a la reflexión. Y esto de los silencios intermedios es algo que he estado usando últimamente porque es interesante, en algunas prácticas de meditación se usa, que por ejemplo hay una reflexión sobre una porción del Evangelio y tomar unos minutos de silencio para pensar en eso, ¿sí? Muchas veces la predicación es que la persona habla, dice muchas cosas y
está la media hora hablando o más y terminó de hablar y se acabó la predicación y ya vamos a otra cosa, ahora vamos a orar, ahora vamos a cantar. Es importante y lo considero útil el tener en el intermedio de la predicación un silencio, ¿no? Bueno, ok, sobre esto que se ha dicho, vamos a pensarlo. O hacer algunas preguntas y decir, bueno, vamos a pensar sobre estas preguntas, vamos a buscar respuestas a estas preguntas en silencio, para que la gente pueda interiorizar lo que se está diciendo. Al final del sermón, cuando ya se ha hecho el envío, vamos a tener un tiempo de silencio para pensar en lo que se ha dicho, en lo que hemos vivido. Es necesario tener también atención a la respuesta, es decir, en las siguientes partes del culto, o generalmente las personas pueden tener alusiones a la predicación, es importante estar atento. Y también no olvidar a las niñas y a los niños que están presentes, porque muchas veces el sermón es pensado en los adultos. Y pues es necesario en nuestros métodos ver de qué manera incluimos también a niñas y niños, de qué manera a lo mejor puede haber una pequeña palabra para ellas, para ellos, o qué manera puede el texto hacerse digerible para ellos. Y la otra práctica es, bueno, no más de 15 minutos, porque pues ya demasiado largo la gente tiende a cansarse, entonces entre más corto, más profundo y más práctico es más interesante. Así que bueno, eso por allí creo que es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Julio, por compartirnos tu método, muy interesante, ¿sí? Adelante entonces con ese trabajo homilético también. Vamos a ver si Daniel está listo. Daniel, Profesor, buenas noches. buenas noches. Sí, no pude completar la presentación todavía. No Ok, sé si podemos dejar para la próxima semana o si no, entonces enviarle seguimos un con, video tal vez. tranquilo, seguimos con César entonces. Gracias. Profesor, buenas noches, compañeros, Buenas compañeras. noches. Profesor, yo me he equivocado en desarrollar la lección para el día de hoy. Yo ya he desarrollado la prédica basada en los 3 puntos de Jiménez con mi Ah, texto bíblico. Entonces, usted se preparó para predicar, no soy. No me... en los 3 puntos ya lo tengo preparado y no le miento, en realidad le envío todo lo que he avanzado, lo que ya he completado y la verdad que Ok, me asombró mucho cuando mis compañeros empezaron a desarrollar la primera parte, ¿no? De la bueno, comprensión de toda la parte teórica que desarrolla Jiménez sobre los 3 puntos. Yo lo desarrollé mi texto bíblico, bueno, no se mi preocupe, pericopa. ya tiene trabajo avanzado, ¿verdad? Sí, pero yo en esta semana, desde mañana me pongo a hacer la Ok, tarea para el día de hoy y lo estoy enviando, profesor. Mil disculpas, maestro, profe. no se preocupe. Voy a compartirles un documento que necesito que veamos y que está en la plataforma. Es con referencia a las próximas clases. No sé si lo pueden mirar ya. ¿Sí? ¿Me avisa? Alguien que me diga que sí. Sí, Sí, profesor, sí, sí se ve. Excelente. sí. Entonces, vean, esta es la sesión 10, para la sesión 11, que es el 22 de julio, solamente deben conectarse, pongan atención, ¿verdad? Aurora, Pedro Daniel, Charo, Luciano Alberto, Julio, Carlos y Benjamín. Entonces, estas personas se van a conectar a Aurora de 6 a 6:20.
Pedro Daniel de 6:20 a 6:40. Sharon de 6:40 a 7. Luciano Alberto de 7 a 7:20. Julio de 7:20 a 7:40. Carlos de 7:40 a 8. Y Benjamín de 8 a 8:20. Ahí ustedes hacen la conversión al... Eso es hora de Costa Rica o de Centroamérica. Ustedes hacen la conversión a las horas de ustedes, ¿verdad? El objetivo es unos 20 minutos personales conmigo para presentar el trabajo exegético que va realizando según la respectiva guía que hay para esta semana. Este grupo se conecta el 22 de julio. ¿Qué hacen los otros? Los otros no se conectan, pero siguen trabajando. Siguen trabajando y se van a conectar hasta el 29 de julio. Ya los primeros no se conectan el 29 porque ya se conectaron. Entonces, Joaquín de 6 a 6:20, que sería Joaquín de 9 a 9:20, ¿verdad? Para vos. Álvaro de 6:20 a 6:40. César de 6:40 a 7. Fátima de 7 a 7:20. Morling de 7:20 a 7:40. Pablo Hidalgo de 7:40 a 8. El objetivo es presentar al docente el trabajo exegético que van realizando. O sea, que ustedes van a conectar cada uno. Durante 2 semanas, cada uno va a tener 20 minutos para conversar conmigo cómo va su trabajo exegético. Vamos a hacer unas tutorías personalizadas. Ya no tenemos, a partir de aquí, ya no tenemos clases teóricas, sino que nos vamos a ocupar de la exégesis ahí, según una guía que tienen que desarrollar. Entonces, quiero que quede bien claro, son 2 grupos. El grupo 1 se conecta el 22 de julio, perdón, sesión 11. El grupo 2 no se conecta ese día. El grupo 2 se conecta hasta la sesión 12 el 29 de julio y el grupo 1 no se conecta ese día. ¿Qué hacen entonces? Siguen trabajando en su texto bíblico, ¿verdad? Esto es para poderlos atender a todos y darles 20 minutos de tutoría. ¿Se entendió esa parte? Sí. Bueno, ese documento está en plataforma y también lo voy a poner en nuestro chat, ¿verdad? Entonces vamos abajito del documento esto es la parte exegética, ¿verdad? Aquí vamos a conversar esos 20 minutos. Cada uno me va a mostrar qué está haciendo de exégesis, qué investigó, cómo va con su tema, etc. Ahora, las siguientes semanas sigue la parte exegética con otra guía que hay para hacer la exégesis. Entonces, otra vez el grupo 1, Aurora, Pedro Daniel, Sharon, Luciano Alberto, Julio, Carlos y Benjamín. Y el grupo 2, ese grupo 1 le toca conectarse en sesión 13, el 5 de agosto. Y el objetivo es presentar al docente el trabajo hermenéutico que va realizando según la respectiva guía a su texto. En la sesión 12 del 29 de julio, ya estos primeros, grupo 1 ya no se conecta el 2 y van así entrando cada uno según los minutos, ¿verdad? Joaquín, Álvaro, César, Fátima, Morling y Pablo Hidalgo. Y el objetivo es el trabajo hermenéutico. Aquí el único que tiene vacaciones es Pablo Villarruel, ¿verdad? Porque Pablo está de oyente y no me tiene que presentar ningún trabajo. Entonces va a tener vacaciones ese tiempo. ¿Me escucha, Pablo? Sí, Edwin, le iba a preguntar. Sí. O sea, prácticamente el curso para mí se terminó. No, si usted quiere,
participa. Si usted quiere está, pero va a Claro. tener que escuchar a los compañeros. Bueno, no hay problema. Muchas gracias, Edwin. No hay problema. Es un gusto tenerlo, Pablo. Luego ya viene la sesión 15, que es el último, la última, donde aquí están los roles de predicación, ¿verdad? Vean que ustedes solo tienen 10 minutitos, yo diría que 9. Entonces, a los 9 minutos yo los voy a cortar porque aún así vamos a salir a las 8:30 ese día, ¿ven? Entonces, por el número de personas. Entonces, aquí ya van a preparar la predicación. Van a dar la predicación. Empieza Joaquín, Álvaro, César, Fátima, Morlin, Aurora, Pedro, Sharon, Luciano Alberto, Julio, Carlos, Pablo Hidalgo y Benjamín. Esto va a ser peor que un culto de las 7 palabras, ¿verdad? No son 7, son 13 mini predicaciones que vamos a escuchar. Entonces usted no se preocupe, si no logra terminar, si no logra hacer la conclusión, no se preocupe. Yo le toco la campanita y ya tiene que parar porque sigue otro compañero. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Le Sí, sí, podemos, sí, le se podemos entiende. llamar mini predicaciones, ¿verdad? Ah. Yo sé que les va a faltar mucho tiempo, pero entonces, sencillamente, eh, hasta donde alcancen los 9 minutos ahí, o los 10 minutos, ahí los escuchamos. Bueno, así queda organizado y Pablo que va a estar oyendo a todos, ¿verdad? Pablo Villarreal. Así queda organizado las clases para la siguiente semana. ¿Quién más está listo para exponer ahora su método? ¿Alguien más? Yo, profesor, yo Ah, le envié el mío, no sé si bueno, perfecto, Fátima. Ya lo lo tiene. vi. Sí, espere para ver. No me llegó. Ah, bueno, yo lo subí a la plataforma, pero igual se lo voy a enviar, No, profe. por WhatsApp, Ah, ok, perfecto, ya. para abrirte. Mándelo a mi correo, a mi WhatsApp. Sí, nos quedaba Fátima. Sí, en esos 20 minutos lo que vamos es a dialogar con cada uno. Ustedes me van a contar cómo le están yendo en el texto, qué han encontrado, sí, en la parte exegética y en la parte hermenéutica. Por supuesto que siguiendo las guías, hay una guía para hacer exégesis y hay una guía para hacer hermenéutica. Sí, vamos a ver. Sí, ya aquí está Fátima. Ya casi se lo abro. Profesor, es que yo también utilicé los puntos del autor, pero sin embargo yo tengo mi propia metodología, digamos, para Ajá. aplicarla. No sé si quiere que la diga oralmente mientras voy leyendo, digamos, Sí, lo sí, que sí, pude escribir. está bien. ¿Cuál sería? Su No, propia, su bueno, propio ahora método. Ah, ahora bueno. las diapositivas Ah, ok. y así yo voy improvisando y voy Ok. dialogando. Perfecto. Esta es, ¿verdad? Sí, sí, ese es el método Adelante. de predicación. Bueno, tiene 3 pasos, ¿verdad? El punto de contacto, la explicación y la interpretación. Digamos que para empezar, yo lo que haría, ¿verdad? En la prédica sería, ya cuando llegan todos, em, saludarnos, luego empezar ya con una
con una canción, bueno, con un coro que sea una canción que sea muy suave, que invite, ¿verdad?, a los participantes a relajarse, a entrar ya como en ambiente de tranquilidad, de paz. Luego, luego luego de la canción, ¿verdad? Empezaría ya con el texto que elegí. Y bueno, yo había elegido el de Lucas, que igual ahí lo había agregado. Eh, Después, que diga, ¿verdad? Ya que lea mi texto, ya, que dé mi sermón, no sería tan elaborado, sino algo como muy breve, pero con mucha información que llegue, ¿verdad? A los corazones. Y la otra profesora. Sí, entonces, ya cuando termine de leer el texto, ¿verdad? El texto que yo elegí, entonces haría unas preguntas, ¿verdad? Que serían las preguntas de contacto que le puse ahí. Y conforme el texto que yo elegí, y ahí puse las preguntas, ¿verdad? Que qué opinan ellos, qué connotación tiene, preguntaría yo, ¿verdad? El burro en la entrada a Jerusalén. Les preguntaría también, ¿verdad? ¿Por qué llora Jesús? Y así escucharía, lo que ellos también, tienen que opinar, porque no es bueno, ¿verdad? Que solamente llegue yo, ¿verdad? Con el sermón y que me quede, digamos, que yo explique y que las personas se queden como intrigadas o como con ansias de saber algo, de que por qué pasó esto o por qué lo otro. Entonces haría como un debate eh, sobre el tema, digamos, que elegí. Haría un debate entre todos y cada quien que diga su punto de vista sobre lo que opinan de la lectura y no digamos que no dejaría, digamos, personas que no se sientan así como, em, digamos, como con dudas y cosas. Entonces haría esas, esas preguntas y los tomaría en cuenta también a ellos. Y si quiere, sigue, profesor. Entonces, bueno, es la misma explicación que acabo de dar, ¿verdad? Le explicaría antes sobre el relato, ¿verdad? De lo que sucedió. Y también, ya cuando se termine, ¿verdad? El debate, la lectura, cantaríamos otro himno, ¿verdad? Que esté también, asociado al texto, ¿verdad? Y que la gente también se motive porque es muy bonito, digamos, una prédica donde hay cantos. Eso gusta bastante, la música, siento yo, ¿verdad? Así sería mi prédica. Entonces, ya después de que cantamos, haría como una pausa, ¿verdad? Para compartir el pan, el vino. Y ya luego de compartir el pan, el vino, a cantar otra canción, luego hacer peticiones. Y mientras esté haciendo la petición, digamos, prender candelas, por cada petición se haga prender una candela. Pedir también por otros países, digamos, que están ahora enfrentando guerras y cosas que estén pasando, ¿verdad? En otros países o en
país. Y conforme las peticiones, iría siendo como, digamos, un canto muy, muy suave, ¿verdad? Que invite, ¿verdad? Que las personas se sientan con esa paz y que invite, ¿verdad? A pedir por las demás personas y que sientan realmente el amor de Dios. Y ya después de la petición, lo que haría es otro canto, ¿verdad? Ya después daría el saludo de paz para que también es bonito, ¿verdad? Ya que no hay pandemia, darse un cálido abrazo y sentir, ¿verdad? Ese abrazo humanitario, ese abrazo en comunidad, abrazo de paz, sentir el amor de Dios. Em, ya después del saludo de paz haría otro canto, ¿verdad? Y no sé, siento yo, ¿verdad? Que en la comunidad donde quizás vaya a predicar no sea tan grande, sea algo pequeño, entonces quizás dejar como un espacio para contar o compartir, digamos, un café, compartir y conversar entre todos ahí de la comunidad. Y mientras cantamos y ya hacer la despedida, y ya así sería la despedida con un abrazo de paz y así. Y es, bueno, ahí yo puse lo del sermón y eso, pero quizás no agregué, digamos, como la prédica en sí, estas palabras que dije, pero sí escribí lo del texto y todo Muchísimas gracias, Fátima. conforme venía la lectura. Bueno, Sí, profesor. muchísimas gracias. Veo que algunos de ustedes se concentraron en cómo entregarían la predicación. En realidad era cómo la preparan. Son los pasos previos que dan para prepararlo, ¿verdad? Pasos Sí, previos. yo Entonces, la prepararía así. Igual ahí vienen los pasos, profesor, bueno, en lo que escribí. excelente. Eh, entonces, muy bien, Fátima. Muchísimas gracias. Voy a dar por finalizada esta parte para tener una última parte con ustedes. No me quedó nadie más, ¿verdad? Todos los que están aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir. Yo voy a abrir un foro para que todos pongan sus presentaciones, para que así nos quede para todos y todas. A ver, permítame un momento. Quisiera para finalizar esta noche, tocar un tema que es proclamar el Evangelio del Reino, ya que para esta semana hay un foro donde ustedes, pueden opinar con base en la lectura de Carmelo Álvarez. Carmelo Álvarez fue un rector del Seminario Bíblico Latinoamericano. eh, Él es puertorriqueño de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Y nos empieza diciendo que San Pablo, el apóstol Pablo, afirma en 1 Corintios 11:23, nos habla de una tradición oral, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que son palabras de la Santa Cena. Pablo está compartiendo que había una tradición oral dada que debe ser transmitida y compartida, porque yo recibí del Señor lo que les compartí. Pablo probablemente escuchó muchas predicaciones. La palabra que sobre Jesús y sus palabras, la palabra que usa, porque yo recibí,
es la palabra parádosis, que significa cosa entregada, algo compartido de generación en generación. A veces se nos olvida que la Biblia se escribe, perdón, el Nuevo Testamento se escribe muchos años después, más o menos 60 después de Cristo, y que todo estuvo bajo tradición oral. Entonces hay una tradición predicacional. Esa tradición oral se extendía por las predicaciones. Estaba acompañada de una tradición predicacional en la iglesia primitiva con un objetivo: exhortar, educar y también un objetivo pastoral. Jesús es la fuente original de esa tradición. Pablo señala que Jesús constituye esa fuente original de una transmisión en cadena, ¿verdad?, de las palabras de la institución de la cena y probablemente de muchas otras partes de los evangelios. Y hay una acción de la comunidad de fe también, porque esta tradición humana se transmite a la comunidad de fe que actúa en la proclamación. Hay una valoración entonces de lo que es la tradición oral que muchas iglesias protestantes no valoran, pero sí recordemos que se da una valoración de esa tradición cristiana, en este caso referida a Cristo, como algo vivo, histórico, compartido, a partir de la experiencia del resucitado que compartieron aquellas comunidades, porque yo recibí del Señor lo que me transmitió, ¿verdad? Entonces, ese eje central, la praxis pastoral de Jesús, la proclamación del Evangelio del Reino como eje central del ministerio de Jesús. Jesús no se predica a sí mismo, sino que predica el reino de Dios. Y la fe apostólica testificará de esto. Se constituye así esa praxis en un paradigma para Pablo y para las iglesias primitivas. Jesús predicó sobre el reino de Dios. La proclamación de Jesús está centrada en el anuncio del reino según Lucas 4:21. Y además hace una opción por los pobres. Jesús se presenta como el profeta en quien se ha cumplido toda esta palabra, Lucas 4:21, en la misión, ¿verdad? Y Jesús habla de los pobres reales. No son pobres en espíritu, son pobres reales, marginados, excluidos, y se pone al lado de ellos y de ellas. Y como el reino ha llegado para traer liberación, Jesús en su opción resalta el privilegio de los pobres para que se adelantan al reinado de Dios por el anuncio de esta buena noticia de liberación. Entonces hay una praxis liberadora de Jesús. Jesús es presentado aquí con una praxis liberadora en su misión, el tiempo agradable del Señor, retomando la utopía levítica de Levíticos 25:8 al 55, de un nuevo jubileo que repite la experiencia del Éxodo, ofreciendo libertad, reforma agraria y descanso de la tierra. Ese texto de la sinagoga de Nazaret, donde Jesús dice: hoy se ha cumplido esto a ojos de ustedes, es un retomar de Levíticos 25:8-55, de un nuevo jubileo. La praxis de Jesús asume que el reino de Dios, con su buena noticia, es un nuevo jubileo, un horizonte hacia la libertad plena de justicia. En efecto, esa buena noticia proclama la irrupción del reino de Dios, esperado para el tiempo salvífico como un don de lo alto, pero además apela realistamente a la responsabilidad humana en la historia, y por eso comprende una enseñanza ética y disciplinaria en vistas del reino. Hay toda una ética del reino, de los valores del reino. El reino es don de gracia y exigencia a la vez. Es don de gracia y reclamo, gracia y exigencia.
Es ahí donde tiene cabida la práctica profética de Jesús, porque él mismo coloca el reinado de Dios como el mensaje que Jesús trae y a su propia vida como la exigencia más radical para la instauración de ese reino. Jesús inicia una misión profética en aquella sinagoga de Nazaret y esta tiene un carácter programático para su ministerio. Es un tiempo maduro, un kairos, con un propósito de liberación total para el ser humano. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, a las y los pobres. Me ha enviado a proclamar que las y los cautivos serán liberados, que las y los ciegos verán, que las y los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dice que enrolló de nuevo el rollo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Ese pasaje donde Jesús proclama su misión, proclama el reinado de Dios. La buena noticia de liberación. Como un hombre libre, Jesús demuestra una gran capacidad para actuar en la historia a favor de los pobres y las pobres, en busca de la liberación de todas las personas oprimidas. Esto es una buena noticia, es su gran praxis liberadora. Él liberta por su libertad y por su acción liberadora. Y este programa tiene concreción en sus prácticas liberadoras, proclamando enseñanza, milagros, muerte y resurrección. La utopía del reino se transforma en una realidad así. Y la iglesia va a dar testimonio de dicha praxis. La iglesia primitiva va a asumir que el evangelio del reino porta buenas noticias que deben ser anunciadas al pueblo. En Hechos 8:25 dice, antes de volver a Samaria, Pedro y Juan compartieron con la gente el mensaje del Señor. Después regresaron a la ciudad de Jerusalén, pero en el camino fueron anunciando a los samaritanos las buenas noticias del reino de Dios. Y en estas buenas noticias Dios se relaciona con su pueblo. En este reinado de Dios se expresa como una relación entre Dios y el pueblo y se manifiesta en medio de los seres humanos con dimensiones escatológicas. También hay una esperanza mesiánica. Para el Antiguo Testamento, el reinado de Dios permea las estructuras políticas, sociales, con una esperanza mesiánica. Para los profetas, este reinado es universal y la promoción de la paz con justicia va a ser fundamental. Es el reino ya, pero todavía no. Jesús encarna como figura mesiánica que el reino ya se ha acercado, que está presente aguardando manifestarse plenamente. Es el ya, pero todavía no, una tensión en la cual todavía vivimos y que demanda conversión. Para ser avanzado ese reino o avanzada, se tiene que haber un cambio radical, una conversión. Hay que asumir las exigencias éticas del reino en novedad de vida y actuación concreta. Es esa tensión que vivió la iglesia primitiva. Tuvo que experimentar y vivir en la tensión entre el ya, pero todavía no, del reino que nos habla el teólogo famoso Oscar Cullmann. Y aún todavía vivimos en esa tensión. El reino ya, pero todavía no. Lastimosamente, a partir del siglo IV hubo un acomodamiento de la voz profética. La tensión entre la historia y la escatología fue sin duda una fuerza que dio impulso evangelizador, pero rápidamente se fue transformando en una actitud de complacencia y acomodamiento, como se verá a partir del siglo IV en la era constantiniana de la Iglesia. 。
La gran comisión, ir y hacer discípulos. Hay una dimensión personal, el oyente que se convierte para ser discípulo o discípula. Una dimensión corporativa, los discípulos, los dones, la movilización hacia la transformación de estructuras eclesiales y sociales. Y una dimensión universal, el universo, la creación que gime y que espera ser liberada en la perspectiva de Romanos 8:13. No perder la fe, no importa que vengan tiempos y vientos contrarios, es imprescindible no perder la fe y la esperanza hasta que triunfe su reino completamente de amor y haga las cosas nuevas. Valores que guían, los valores del reino de Dios, de los cuales debemos predicar y que guían son aquellos principios, actitudes que guían la vida de las y los cristianos y cristianas y que reflejan la naturaleza de Dios mismo. Estos valores son esenciales para la predicación, ya que son la base del Evangelio y la transformación que éste busca producir en todas las personas. ¿Cuáles son esos valores y cuáles son los antivalores? El amor, la justicia, la paz, la verdad, la liberación, la transformación, la libertad, la aceptación, la esperanza, la equidad, entre otros. Son valores del reino de Dios que debemos proclamar. La inclusión también. ¿Qué estamos predicando? ¿Estamos predicando sobre estos valores? O a veces los antivalores también se meten en nuestras comunidades. El egoísmo, la mentira, el odio, la opresión, la exclusión, la condenación, la violencia, la avaricia, la envidia, entre otros. Entonces recordemos que estamos llamados, ahora ya que estamos próximos ya a preparar nuestros sermones y a ir hacia nuestras comunidades de fe, como cada uno de ustedes ha expuesto hoy, esta noche, estamos llamados a predicar sobre los valores del reino. El amor, la justicia, la paz, la verdad, la inclusión, la liberación, la transformación, la libertad, la aceptación, la esperanza, la equidad entre los géneros y muchos otros, y entre las personas, son los valores del reino que debemos proclamar. Entonces, esta semana vamos a estar reflexionando a través de un foro en lo que es el reino de Dios y su justicia para que ustedes con la lectura de Carmelo Álvarez que hay allí y también con esta exposición podamos poner algún comentario. Entonces, no se olviden, compañeros y compañeras, que no todos tienen que ingresar a la próxima clase, sino que es el grupo a los cuales les he mencionado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profe, la guía de la exégesis, ya su merced hizo el favor de subirla a la plataforma, profe. Ya mi merced la subió. Sí. Ah, gracias. Me gusta ese colombianismo. Yo estaba preguntándome cuál merced es. No, mi merced ya la subió, sí, ya la subí. Está en la plataforma, la vimos en la clase pasada rápidamente también, pero ahí está la guía. Y también la guía para la hermenéutica. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Qué les parece esto de predicar sobre los valores del reino? ¿Será necesario hoy día? ¿Qué está sucediendo con tanto antivalor, verdad? Yo pienso, profe, que tenemos que volver otra vez a colocar en el centro de toda nuestra praxis eclesial el reino de Dios. Lo que pasa es que, bueno, digamos, de lo que yo he podido como percibir en los diálogos que uno tiene con otros compañeros, ministros ordenados,
y con personas que hacen parte de algunas congregaciones de fe, uno se da cuenta de que el reino de Dios no aparece por ningún lado en la praxis eclesial, porque resulta ser muy subversivo, vamos a decirlo así, muy subversivo, muy contestatario, muy revolucionario, el reino de Dios como lo propone Jesús. Entonces, como no estamos dispuestos a hacer comunidad alternativa, como lo propone Jesús, que seamos dentro de esa realidad del reino, iglesia, comunidad alternativa. eh, entonces seguimos los esquemas de la sociedad circundante, de la cultura circundante, y tratamos de ocultar, digámoslo, el aspecto, el liberador, contestatario y revolucionario que posee el reino de Dios desde la perspectiva de Jesús. Y que en ese sentido, digamos, puedo decirlo que todas las iglesias, digamos, si no la mayoría, eh, hemos caído en ese error. Nos da miedo hablar del reino. Entonces preferimos hablar de doctrinas, de dogmas, de estructuras eclesiales, y el reino de Dios desaparece completamente. Entonces yo pienso que hay una necesidad urgente de retomar el proyecto de Jesús, y de colocarlo en el centro de toda praxis eclesial para que seamos coherentes. Si no, no somos coherentes realmente. Sí, muy bonita tu expresión. Retomar el proyecto de Jesús, y yo agregaría, y al Dios de Jesús, ¿verdad? Que también para muchos les resulta escandaloso. Recuerden que Jesús resultaba escandaloso en su tiempo. ¿Sí? Joaquín. No, iba por el mismo lado que Alberto, y yo lo puse ahí porque en realidad es lo que uno siente y cree, que la predicación cristiana tiene sentido cuando hace referencia al proyecto de Dios. Eh, y cuando no, puede ser otro tipo de prédica, pero prédica cristiana no. Por lo menos yo lo entiendo así, capaz que es bastante, no es bastante, es muy excluyente lo que estoy diciendo, pero eh, no sé, eh, cuando el discurso o cuando la prédica está teñida de odio, de exclusión, de segregación, no tiene mucho sentido el proyecto de Dios en eso, por lo menos Sí, como uno lo correcto. entiende, digámosle, ¿no? Correcto. A ver, ¿alguna compañera? Fátima, Aurora, ¿qué piensa? Bueno, la verdad es que, como decía Alberto, sí, es muy importante, ¿verdad? Incluir en la prédica, lo que, lo que se decía, ¿verdad? De hecho, lo que usted nos compartió ahora, que es el amor de Jesús, ¿verdad? Del Jesús primitivo, de, de el Jesús que transmitía amor, bondad, eh, de ese Jesús histórico, ¿verdad? Que todos tenemos que aprender un poco de él, porque es verdad que en algunas prédicas, el pastor simplemente se sube, ¿verdad?, al púlpito y empieza a gritar, y en vez de generar amor, paz, tranquilidad, lo que genera es como ansiedad, genera, intranquilidad, miedo. Entonces, ¿por qué voy a ir yo a la iglesia para que me estén metiendo miedo o estar infundiendo el miedo ante las personas? Entonces, mejor me quedo en mi casa, rezo, hablo con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración. Entonces, es lo que también tenemos que aprender y
y seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Siempre tener paz, tranquilidad, que es lo que tenemos que transmitir a las personas. Muchas gracias, sí. Sí, para que le estén gritando a uno, mejor no va. Es cierto, hay gente que tiene ese estilo, ¿verdad? Que creen que predicar es gritar y regañar, sí. Entonces, No, y criticar también, porque también, empiezan a criticar y que la persona aquella que anda así, que anda allá, entonces y a sacar los problemas de unas personas en medio de la predicación, ¿verdad? sí, es verdad. Cosa horrible, antiética. Una Este, vez a mi hermano, una prédica, la pastora hasta le puso el zapato en la cabeza, se le paró encima y le hizo, arrástrate, culebra, le decía en medio de la prédica. Y viera, quedó traumado él. wow, en serio. Sí, Alberto. Sí, profe, no, quería decir algo así muy corto y es lo siguiente. Yo pienso que cuando empecemos a colocar el proyecto histórico de Jesús, el reino de Dios, y lo que usted decía, profe, el Dios de Jesús, y empecemos a ser contraculturales desde esa perspectiva, vamos a convertirnos en enemigos de unos y de unas, pero amigos de unos y amigos de otras. Eh, y aquí me refiero, digamos, sobre todo a los sectores profundamente vulnerables, profundamente marginalizados, excluidos de nuestras sociedades o de nuestros contextos, que están necesitando precisamente recibir ese mensaje que los libere, que los emancipe. Y aquí me acordaba hace un momento de algunas palabras de Enrique Dussel que él decía que desafortunadamente los teólogos y los filósofos, él siendo filósofo de la liberación y teólogo de la liberación, no somos bien recibidos, decía él, dentro de las comunidades todas, porque vamos a ser, digamos, definitivamente profetas dentro de esas comunidades, sobre todo de las estructuras institucionales, que de una u otra manera están permeadas más bien como de prestigio, de poder, de una práctica eclesial desde arriba, no desde abajo, y entonces ello va a generar obviamente con nosotros y con nosotras choques también dentro de las comunidades de fe. De ahí que también me acordaba en este momento de una vez que hablaba con la profesora Ruth, y ella me decía que desafortunadamente los teólogos y teólogas no somos bienvenidos muchas veces en las comunidades de fe y quienes obviamente intentamos en nuestro quehacer teológico colocar otra vez en el centro el mensaje del reino de Dios, siempre seremos objeto de críticas y como decía ella, siempre nos dirán que mucho libro y mucha intelectualidad nos está matando y nos está haciendo daño y bueno, creería yo que esa intelectualidad y ese mucho libro debe servirnos para colocar en sus justas dimensiones lo que hay que colocar según el proyecto de Jesús, del Dios de Jesús, y la voluntad de Dios en Jesús de Nazaret. Quedaría con eso, profe. Gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios tan valiosos. Excelente. Le agradezco a todas las personas que hoy expusieron y a todos ustedes por sus exposiciones. Voy a abrir ahora de inmediato un foro para que ustedes puedan subir las exposiciones y así verlas de sus compañeros también y compañeras. Entonces les recuerdo que para la sesión 11 del 22 de julio solamente se van a conectar Aurora, Pedro Daniel, Sharon, Luciano, Julio, Carlos y Benjamín. Los demás siguen trabajando en la exégesis. Estas personas que se tienen que conectar la próxima tienen que haber adelantado en su exégesis. Todos pueden adelantar
en su exégesis siguiendo la guía que está en la plataforma. Cualquier pregunta que no entiendan algo, lo que sea, yo estoy en total disposición, ¿verdad? Para la sesión 12 solo se conectan Joaquín, Álvaro, César, Fátima, Morlin, Pablo Hidalgo. Y bueno, y Pablo Villarroel, que va a estar presente en todas, como oyente que es. Pero entonces se conectan solamente esas personas y este primer grupo sigue trabajando. Así vamos entonces a funcionar durante este tiempo para dedicarles un tiempito a cada uno. ¿Estamos? ¿Se entendió esta dinámica bien? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. ahí queda la lista, va a quedar en la plataforma, ya está, y la voy a poner en el chat también. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan muy buena noche, entonces. Gracias igualmente. Gracias, profe. Buenas noches, Chao. compañeros, compañeras. Buenas noches.